Doctor Carlos Sánchez Berzaín, qué gusto saludarlo después de muchísimo tiempo. Enrique Salazar, Voz y Voto, Red PAT para todo el país y redes sociales. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Por su intermedio, un saludo al pueblo de Bolivia y un especial afecto a las madres bolivianas en su día. Lo que pasa, Enrique, es que Bolivia tiene un momento de crisis que responde a una situación que no es de hoy día, pero que se expresa con manifestaciones más o menos conocidas, reflejando una crisis que empezó hace más de 20 años y que ha llevado al país a una situación económica, social y política que es muy lamentable. Bueno, que la sufren los bolivianos. Ahí voy con las preguntas, doctor Carlos. Pero antes quería preguntarle, ¿cuánto tiempo que no viene a Bolivia, doctor Carlos Sánchez Berzaín? Un poco más de 20 años desde el derrocamiento de octubre del 2003. Sí, tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando era reportero de calle, fue ministro de varias carteras y bueno, todavía está chalinga, caramba. Ojalá pronto venga a su país, a su tierra, donde nunca uno debe salir. Yo tengo la consigna y la promesa a mí mismo de que habré de regresar a la República de Bolivia, no al Estado plurinacional, que es una creación de un sistema transnacional para crear lo que Bolivia es hoy día, un narcoestado, un núcleo ocupado transnacionalmente por las dictaduras jefes de Venezuela y Cuba que ahora están cayendo, en el que el grupo criminal local liderado por Evo Morales ha llevado al país al estado de deterioro y de crisis que tenemos hoy día. Bien. La imposición del Estado plurinacional ha sido una sucesión de falsificaciones, crímenes, masacres que han llevado a Bolivia a la situación en que vivimos. Bien, ahorita desarrollamos, tenemos unos 10 minutos y vamos a aprovecharlo al máximo. Doctor Sánchez Berzaín, ¿por qué a 6 meses del gobierno del presidente Rodrigo Paz, elegido democráticamente, ganó las elecciones, tiene todos estos obstáculos, movilizaciones? Hace instantes mencionamos más de 60 puntos de bloqueo en todo el país, y piden la renuncia. Antes estuvimos con cosas peores y no se pide la renuncia a los meses. ¿Por qué estamos así? Esto es porque errores, fallas cometidas por el presidente Rodrigo Paz, o hay intenciones de tumbarlo lo más rápido posible. ¿Y de dónde viene todo esto? Adelante, doctor. Lo que está en curso es un golpe de Estado que empezó con temas de reclamos sociales, salariales, sectoriales, y que rápidamente se convirtió en el pedido que ahora llena la voz de los bloqueadores, de los manifestantes y de los sectores que se expresan de que quieren la renuncia del presidente. Eso es un golpe de Estado en curso. Ahora, ¿de dónde viene el golpe de Estado y por qué? La primera razón se da en las elecciones del año pasado, en las cuales el pueblo boliviano vota por un cambio, quiere algo diferente, quiere gente que lo saque de la crisis. Y el gran derrotado es el grupo que detentó el poder bajo un sistema dictatorial, con Evo Morales y con Arce Catacora, con una breve interrupción del año 2019 en el gobierno de doña Yanine Áñez, que en vez de ser un gobierno de terminación de la dictadura, en vez de ser un gobierno de transición a la democracia, fue un gobierno de continuidad. En 2019 dije que salió el dictador, pero no la dictadura, y después volvió el dictador reemplazante, que resultó ser Luis Arce. Nada cambió en Bolivia. Bolivia siguió siendo un país con presos políticos, con exiliados políticos, con un sistema de fiscales y de justicia que aplica terrorismo de Estado para poner miedo a la población y de esa manera controlar a la gente. Ese es el país que recibe Rodrigo Paz. Y el segundo elemento, después de ese mandato del pueblo que quiere cambiar, que quiere volver a la normalidad para recuperar su economía, para volver a tener diésel, gasolina, para volver a tener dólares, para volver a trabajar,
Rodrigo Paz llega a la presidencia, pero toma el gobierno, pero no toma el poder. ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno y el poder? El gobierno es la estructura, la presidencia, los edificios, los ministerios, subsecretarías y ya. Y de ahí para abajo, todo el sistema institucional del Estado plurinacional de Bolivia corresponde a la estructura que han montado en copia, en imposición del modelo cubano-venezolano, reemplazando la República por un Estado en el que empiezan por sostener falsamente que hay 36 naciones, en vez de una que es la nación boliviana, o sea, siembran la división, prolongan la confrontación regional, generacional, racial, todo lo posible para dividir a los bolivianos. Llevan adelante incluso censos y cierto tipo de investigaciones donde no le preguntan al boliviano si es ciudadano boliviano y le tratan de imponer la división. En ese escenario toda la estructura cambió. El poder está en manos de lo que es el sistema de seguridad entregado a los cubanos y venezolanos, el sistema militar entregado a Irán y a Cuba con convenios, el sistema de salud entregado a los cubanos, el sistema de educación, donde si usted revisa los libros escolares, los héroes resultan ser Fidel Castro, Che Guevara y un largo etcétera de cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, y así todos los sistemas. Pero además de eso, un narcoestado. ¿Qué es la definición de narcoestado? Narcoestado es aquel país en el que los funcionarios de gobierno hacen uso de sus atribuciones y potestades gubernamentales para participar en alguna de las etapas del narcotráfico. Y el principal narcotraficante es Evo Morales, que aprovecha del poder, primero para expandir los cultivos de coca ilegal, segundo para atacar y destrozar a los cultivadores de coca legal de los yungas, a quienes encarcela, aniquila. Tercero, expulsa a la DEA. Cuarto, incumple todos los convenios internacionales de lucha contra el narcotráfico. Y quinto, convierte a Bolivia en el refugio de narcotraficantes y criminales a los que protege, e identifica. Y ahí tiene el caso Marcet del uruguayo, ahí tiene el hijo del Chapo Guzmán, accidentado en Santa Cruz pasando clases de pilotaje de aviación. Ahí tiene, se lo acaban de llevar hoy día al jefe del comando de la capital, uno de los principales grupos criminales narcotraficantes del Brasil, que vivía como hacendado en Cotoca, y un largo etcétera. Bien. Entonces, ese es el país que recibe Rodrigo Paz, que toma el gobierno pero no el poder. Y cuando empiezan las operaciones, por ejemplo, antinarcóticos, quieren recuperar el poder. Este golpe de Estado tiene dos fundamentos. Primero, mantener el narcoestado, y segundo, darle impunidad a Evo Morales. Eso es lo que están buscando. Bien, a ver, tres aspectos. Recopilo de toda esta vasta información que ha dado en poco tiempo. Está muy bien informado, ¿no? No se olvidó de Cotoca en 20 años y todo ello. ¿Ah? A 20 kilómetros de la parte este de la capital cruceña. Uno dice, Rodrigo está ahí, pero hay una estructura que está lista para tumbarlo y quiere su renuncia y quiere sacarlo del mapa. Por eso es que en 6 meses tenemos esto, doctor Sánchez. Es una conspiración, es claramente una conspiración, y lo sabe el país. El país no puede pedirle, no puede aceptar que se le exija a un presidente que tiene 6 o 7 meses en el gobierno, que responda por más de 20 años de crímenes, de desgobierno, de corrupción, y que quienes hacen la exigencia sean los autores de esos crímenes. Bien. Los grupos de Evo Morales, autores de que Bolivia haya perdido la condición de ser una potencia gasífera, autores de que Bolivia sea un narcoestado, autores de la crisis económica, le están reclamando por sus actos criminales al presidente. Ahí voy. Es decir, no es que sea mal tipo, mal gobernante, tendrá errores, habrán delitos, como el tema de la gasolina, maletas y otros temas, pero hay una estructura para tumbarlo. Segundo, usted dice que, y lo escuché en otra entrevista, en otro lugar, que la institucionalidad boliviana, ejército, policía, justicia, está estructurada en base a lo que fue el socialismo que estaba mandando y que manda, dice usted, con Evo Morales y Luis Arce. Hay una estructura, por eso le cuesta avanzar a Rodrigo Paz.
¿logrará Rodrigo Paz? Se ha eliminado la ley 1341 para poder aplicar sin ninguna complicación el estado de excepción. Pero ¿eso le ayudará o seguirá tecleando Rodrigo Paz? ¿Y qué necesita hacer? Disculpe que me extendí la pregunta. ¿Qué necesita hacer para estar los 5 años y que los bolivianos vivíamos relativamente tranquilos, doctor? Necesita cumplir el mandato del pueblo boliviano, cambio. Necesita restituir la democracia. Esa frase con la que todo el mundo se llena la boca de defender la democracia es mentira. En Bolivia no hay democracia. En Bolivia no está vigente ninguno de los 5 elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Cuáles son? No hay, primero, libertad y respeto a los derechos humanos. En Bolivia siguen habiendo presos políticos. Cuando Rodrigo se hizo cargo de la presidencia, habían como 326 certificados por la Organización de Derechos Humanos americana, y hoy día deben quedar más de 200. Han sacado a los notables y notorios, y muchos de ellos son excarcelados, no son libres porque siguen con detención domiciliaria. Segundo, el Estado de Derecho. Lo que acaban de hacer con esta ley en que devuelve la capacidad para hacer estado de sitio o estado de excepción es algo que el sistema dictatorial hizo porque bajo el sistema de Evo Morales del narcoestado plurinacional, los bolivianos vivíamos bajo un sistema de terrorismo de Estado. Entonces, cuando usted tiene fiscales que inventan acusaciones, jueces que son fiscales sicarios, jueces que son jueces verdugos, que dictan las sentencias que el gobierno quiere y que protegen la impunidad del régimen, no necesita Estado de Derecho. Tiene que reponer el Estado de Derecho. Tercero, separación e independencia de los poderes públicos. El Poder Judicial, los fiscales, el sistema de control institucional, el Banco Central, todo ha desaparecido, no hay ninguna institucionalidad. La gente que está ahí es por maniobra del sistema. Jueces electos con el 5 o 10% de la votación por grandes ausentismos, con campañas que deben a alguien el haber llegado a esas posiciones, y deben ser independientes porque cobran independientemente la justicia. Hay una encuesta reciente que muestra la desconfianza institucional en Bolivia. La entidad con mayor desconfianza, estoy leyendo la encuesta, la policía 86,3%, el Ministerio Público 82,2%, el Tribunal Supremo de Justicia 80,6%, la Asamblea Legislativa 79,7%, las alcaldías 78,9%, la presidencia del país 65,9%. La desconfianza de Bolivia, de los bolivianos en todas sus instituciones, están por encima de los 2/3 de desconfianza. Ese es el papel del presidente Rodrigo Paz, o el que hubiera llegado, y ha llegado él, de cambiar para devolverle a los bolivianos el Estado de Derecho. Nos faltan Entonces, de eso hay que hablar. Nos faltan 2, iba por la tercera. Bueno, la tercera es la libre organización política, con exiliados, con perseguidos. ¿Qué libre organización política hay? Bueno. Anulan los partidos los que quieren, habilitan los candidatos que quieren. Jaime Dun es un testigo de eso en la última elección. No le convenía al régimen que sea candidato, pues hicieron lo que hicieron y el tipo no llegó. Y el cuarto elemento son las elecciones libres, limpias, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. En Bolivia la Constitución del Estado Plurinacional ha liquidado el sufragio universal. El voto universal, que fue la conquista grande de la Revolución de 1952, desaparece con el Estado Plurinacional porque hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En democracia cada persona es un voto. En el Estado Plurinacional vale más el voto del área rural. Los indígenas o los pseudoindígenas aparecen pudiendo poner representantes en el Parlamento sin necesidad de elección. Y además de eso hay un fraude electoral que el pueblo boliviano viene reclamando desde antes, desde que Bolivia dijo no, desde antes del 2019, y el gobierno inclusive ha masacrado a Santa Cruz para evitar un censo. Bueno. Entonces todo está patas arriba. ¿Por qué nos olvidamos de las cosas estructurales que impiden una solución? Hay 2 maneras de atender un problema: mirar los síntomas o mirar las causas. Y si no miramos las causas, nunca van a desaparecer los síntomas. Quiero aprovechar al máximo, tengo unos 5 o 6 minutos más por tiempo de Facebook también. Le voy a hacer preguntas cortas, respuestas cortas.
¿Sigue manejando toda esta estructura que usted ha desarrollado el expresidente Evo Morales del Trópico Chabambino o no? Eso indican las circunstancias, porque él es el que ha pedido hace unos días que se adelanten las elecciones, que se hagan elecciones con una salida para que no caiga el presidente Rodrigo Paz. Él es el que ha mandado cocaleros y él es el que dirige todas las entidades bajo dirigencia de gente que, como por ejemplo la COP, recibe salarios declarados en comisión que vienen del sistema de Evo Morales y de Arce Catacora. Bien, pero esto es con plata. ¿Y la plata de dónde saca? ¿De los tambaquí? ¿De sembrar palta? La plata es del narcotráfico y usted lo sabe. Bolivia ha pasado de tener 3.000 hectáreas de coca ilegal el año 2003 a tener hoy día más de 70.000 o cerca de 100.000. Bolivia está considerada como parte de la red del narcotráfico que hay que desarmar, liderada por Cuba con su base principal en Venezuela, y ha sido capturado Nicolás Maduro, pero el socio activo de la producción de cocaína sigue libre en Bolivia y el gobierno no lo tiene. Sobre esto. ¿Por qué Evo sigue libre? Sobre esto, declaró ayer el exprefecto Rolando Aróstegui, que declaró, y usted nos puede corroborar si es que tiene esa información, porque está más cerca, está en Estados Unidos, la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, que también está detenida en Estados Unidos, dijo, vinculó a Evo Morales, lo metió a Evo Morales. ¿Usted tiene esta información? Mire, yo le puedo decir información verificada de tiempo atrás. El libro O Espectro de Leonardo Coutinho demuestra en una biografía, historia de lo que es Hugo Chávez, hay un capítulo que se llama El Puente de la Cocaína, donde prueba que aviones militares de la Fuerza Aérea Boliviana salían de Bolivia con cocaína y la descargaban en el aeropuerto presidencial de Venezuela, de Caracas. Y eso está probado porque inclusive los pilotos de esas operaciones en algunos casos fueron perseguidos, y hay un mayor Rocha que está refugiado en los Estados Unidos. O sea, era narcotráfico de gobierno a gobierno, de narcoestado a narcoestado. Entonces a mí no me extraña que información por la vía de Marcet, por la vía de los dos jefes de la FELC condenados en Estados Unidos por narcotráfico, Sanabria o Sarabia, y el otro coronel que acaba de ser condenado a una 20 de años de cárcel, por la vía de lo que es el Pollo Carvajal, por la vía de lo que es el propio Maduro, por la vía de lo que es Saad, que acaba de ser extraditado a Estados Unidos, todo señala a que esta red de narcoestados dirigida por el socialismo del siglo XXI, tiene un punto principal en Bolivia. Hay un liderazgo que es Evo Morales. Enseguida llego a este tema. Estas reuniones que está sosteniendo el presidente, vi una declaración de usted que usted dijo, Rodrigo Paz tiene que definirse qué quiere, cumplir los 5 años, ser un buen tipo, ser un mal tipo, aplicar la ley o ser productivo. Enseguida voy a ello. No he dicho eso. Yo he dicho no, que lo dijo con otras palabras, lo dijo con otras palabras. Pero no ponga palabras en mi boca que claro, yo no he lo que pasa la estoy haciendo más sencilla. Adelante. Tener un plan, tiene que tener un planteamiento al país que ha votado por el cambio. ¿En qué consiste el cambio? Y tiene que ejecutar su plan. Porque él es un personaje que ha llegado a la presidencia concentrando la esperanza y la expectativa de los bolivianos. Esa expectativa y esperanza después de 6 meses se ha vuelto incertidumbre y se ha vuelto duda. Tiene que recuperar la esperanza. Y él tiene que definir cómo ser como presidente. Él es el presidente, él tiene que decir cómo va a gobernar. Eso ya es difícil de sugerir. A ver, estos encuentros que hay con los movimientos sociales, que usted dice, apuntan a tumbarlo, más que estar conversando o hacer peticiones. Ahí camuflan sus cosas, indican. ¿Esto prospera o él tiene que ser más firme en la toma de decisiones? Por ejemplo, liberar las carreteras de bloqueos y otros. Hay 2 maneras de hacer análisis, Enrique. Mirar la táctica o mirar la estrategia. En el ámbito de la táctica, todo lo que usted dice puede ser considerado bueno o malo dependiendo a quién le convenga. Pero en el ámbito de la estrategia está claro que en Bolivia
hay un proceso de conspiración y de golpe de Estado para mantener el narcoestado y para dar impunidad a Evo Morales y a sus cómplices, que es una grandísima lista de cómplices que nadie menciona. ¿Dónde está García Linera? ¿Dónde está el ministro ese de la presidencia que fue a hacer la masacre del Porvenir y a meter preso a Leopoldo Quintana? Una larga lista de gente que además se ha enriquecido a costa del destrozo del Estado y del destrozo de la democracia. Entonces, cuando se habla de no impunidad, toda esa gente está ahora en el proceso conspirativo porque saben que si en Bolivia se restituye la democracia, se cambia el estado de terrorismo de Estado por el Estado de Derecho y la ley vuelve a regir, van a terminar mal, como tienen que terminar los criminales. Esa es la disputa. Y en medio de esa disputa usted puede disfrazar la conspiración de reclamo social, de lucha contra la pobreza, de indigenismo, de racismo, de lucha regional, de lo que fuera, de discriminación. Y eso es el elemento táctico que en general es una narrativa. Yo he visto hoy día una grabación de una señora que dicen que es diputada o que en todo caso es una agitadora argentina, dirigiendo el proceso conspirativo, la subversión en Bolivia, impávida. Bien. Y el gobierno tranquilo. He visto la declaración del embajador de Irán en Cochabamba diciendo que Cochabamba debería ser la sede de gobierno y felicitando al gobernador de Evo Morales que estaban posicionando. Bien. Y el gobierno lo llama y le dice, oye viejo, no hagas eso. No funciona así. Mientras Estados Unidos está bombardeando Irán, en Bolivia el embajador de Irán es una especie de virrey. Bien. Tienen que clarear las cosas. Para poner orden en el país, ¿qué tiene que hacer en este minuto el presidente Rodrigo Paz? Porque no tenemos comunicación en todo el país. Yo sugiero tres cosas. Primero, política. Hay que reemplazar el crimen organizado por el arte de la política, que es el arte del consenso, del diálogo, de la capacidad de consensuar para gobernar. Segundo, tiene que tener un proyecto de unidad nacional. Lo que han hecho los últimos más de 20 años en Bolivia es dividir a los bolivianos, dividirlos por cuestión de ingresos, dividirlos por cuestión de raza. ¿Cuándo había racismo en Bolivia? Han recreado el indigenismo, han vuelto a escena las luchas regionales, inclusive las luchas de carácter personal. Hay que plantear de nuevo el principio de que contra la lucha de clases en un país pobre y necesitado fortalecerse está la alianza de clases. Hay que plantear la alianza de regiones, la alianza de razas si es necesario, y precisar que Bolivia no es un país plurinacional, es un país pluricultural, por lo que necesitamos volver a tener alianza de culturas, aymaras, quechuas, cambas, todos somos bolivianos. La nación boliviana está fundada en la unidad, en la diversidad. Han destrozado todo eso. O sea, el segundo punto es unidad nacional. Bien. Y el tercero son iniciativas. O sea, política, unidad nacional e iniciativas, y allá vamos. Bien, cortito. La gente, muchísimas llamadas. ¿Provoca muchas llamadas usted, Sánchez Berzaín, a los 60 años? ¿Ah? Eso es bueno, caramba. Ahorita me voy a decir, hablemos de política, mes. Sí, tenemos que hablar de política. La gente, entre los mensajes que me escriben, pregúntele a Sánchez Berzaín, dice, sí, él le sugeriría que aplique estado de sitio en este momento, cuando está el país trancado. Yo sugeriría que primero aplique política y que después vea las condiciones, porque un estado de sitio tiene que ser exitoso. Y yo le puedo comentar de dos estados de sitio exitosos. El de 1985, el doctor Paz Estenssoro, después del 21060, que cambió el país. Y el del año 94, con el presidente Sánchez Lozada, para llevar adelante el proceso de la participación popular, la reforma educativa, la capitalización, el bono sol y la lucha contra el narcotráfico, que también cambió al país. Pero han habido estados de sitio fallidos. El año 2000 hubo un estado de sitio fallido que terminó pues bien con agresiones al sector del Estado. O sea, tener un estado de sitio es una operación muy delicada que hay que aplicar cuando termina la ejecución de la política. El estado de sitio es un estado de excepción para reponer la vigencia de la ley.
Pero primero tiene que haber ley. ¿Qué ley va a defender? ¿La del narcoestado plurinacional? Mire usted, hay que pensarla bien y hay que tener respaldo para desarrollar antes de aplicar un estado de excepción. Y explica los estados de excepción exitosos un par y otro que no fue exitoso en el año 2000. Tiene que tener objetivo el estado de sitio y tiene que tener además un cierto tipo de consenso social que yo creo que en este momento se va formando, porque todos este conjunto de actos criminales, conspirativos, golpe de estado están afectando a la gente. Me dicen que tengo 3 minutos y medio más de Zoom, lo aprovechamos al máximo. Lo escuché decir también, y no me diga, me pones palabra que yo no dije, de que Bolivia está respaldado por el escudo de las Américas y tiene respaldo internacional al presidente Rodrigo Paz. Una de las cosas que ha hecho bien el gobierno actual es el cambio de política exterior. Ha salido de la órbita de los países del socialismo del siglo XXI, de las dictaduras criminales, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y de los gobiernos paradictatoriales, Brasil con Lula, México con Sheinbaum, antes con López Obrador, Colombia con Petro. Y se ha incorporado a la órbita de los países democráticos que desde el año pasado están operando un cambio geopolítico. Y esos países democráticos, liderados por Estados Unidos, pero integrados por la Argentina de Milei, integrados por Chile de Caos, por el Perú, por el Ecuador de Noboa, por la República Dominicana, por Panamá, por El Salvador, por la mayoría de los países de la región, quieren separar el crimen de la política y recuperar los conceptos y principios de libertad para la sociedad de todo el hemisferio. Y ahí está Bolivia. Por eso han creado el Escudo de las Américas, que es una iniciativa para el desarrollo de los países de las Américas, fundado en la seguridad y fundado en la libertad y la democracia. Ese es un gran respaldo para el presidente Rodrigo Paz. Internacionalmente tiene todo el respaldo, no hay ninguna condición internacional para que caiga. El año 2003, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, conspiraba Cuba, Venezuela directamente, pero además conspiraba desde el Perú, Toledo, conspiraba Brasil con Lula, conspiraba Argentina con Kirchner. Estábamos técnicamente rodeados e incluso introdujeron material personal y armas para el derrocamiento. Usted dice, entonces es difícil con ese respaldo que logren tumbarlo a Rodrigo Paz. En la condición internacional él está seguro, ahora tiene que operar la interna. ¿Por qué no mete preso a Evo Morales? Si Evo Morales es el delincuente más notorio de Bolivia, es el narcotraficante más relevante y además ha cometido delitos de carácter sexual contra menores en Bolivia y todos los delitos del Código Penal. No ha dejado uno sin cometer. Robo, extorsión, traición a la patria, falsificaciones, ha hecho todo. Hay 4 tomos del Búnker, una fundación de Santa Cruz, unos periodistas como usted, que tienen enumerados los casos de... Aprovecho, tengo un minuto y medio más. ¿Puede ser extraditado a Estados Unidos, Evo Morales? Mire, y sus socios ya están ahí, ¿no? Ya está ahí Maduro, ya está ahí el Pollo Carvajal, ya los dictadores de Cuba están bajo conminatoria, y hay una norma internacional que se llama la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Puede ser extraditado él? Evo Morales cae en esa norma internacional. Lo que el gobierno boliviano puede hacer es que si no puede en Bolivia mantener detenido a Evo Morales, lo puede someter a la justicia internacional. Y en ese caso Evo Morales puede ser extraditado a cualquier país del sistema internacional. Bueno, tengo pocos segundos ya. ¿Y por qué no lo detiene Rodrigo Paz a Evo Morales? Eso tiene que preguntarle a Rodrigo Paz. ¿Y usted qué cree? Yo no sé, no me toca creer, yo hago análisis. A mí me parece que la detención de Evo Morales es una obligación legal del gobierno boliviano que el gobierno está incumpliendo. No quiero un muerto más, dijo Rodrigo Paz en una entrevista con CNN por culpa de Evo Morales. ¿Qué dijo? No quiero un muerto más por culpa de Evo Morales en Bolivia.
Bueno, es que no se trata de muertos, se trata del cumplimiento de la ley. Si eso fuera así, entonces tiene que respetar el narcoestado, tiene que respetar la republiqueta de El Chapar y de Chimoré, donde he visto que se ha cometido una de las vergüenzas más grandes. Los cocaleros, los operadores del narcotráfico se han echado a la 9ª división y la han inspeccionado. Bien. Usted se imagina eso en cualquier país civilizado del mundo. Sí. Por eso Bolivia no es democracia. No hay elementos de principio de legalidad ni de autoridad que el presidente tiene la obligación de reponer. Cierro con esto. No está seguro los 5 años para Rodrigo Paz en su análisis. Respaldo internacional fuerte, pero internamente ya depende de él y cómo se mueva. O sea que... Él está seguro. No. Él está seguro en sus 5 años. Tiene la legitimidad y tiene la legalidad. Ah, bien. Ahora tiene que gobernar esos 5 años para generar el resultado del mandato que le ha dado al pueblo boliviano. No deberíamos nosotros pensar en el sentido del éxito del golpe de Estado, del éxito del crimen organizado. Porque si el crimen organizado tiene éxito y derrota a Rodrigo Paz, va a estar derrotando la esperanza de los bolivianos. Ahora, en la otra mano, lo que tiene que hacer el presidente Paz es hacer las cosas bien o mejor para responder a la expectativa nacional. Bien, cierro con esto. ¿Lo ve firme? ¿Lo ve al nivel de un presidente de Estado a Rodrigo Paz usted? Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, ya no le sigo preguntando porque ya respondió. Es lo que hay. Gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, un gusto y espero desarrollar más en otro momento. Buenas noches. Gracias, Enrique, un saludo a su equipo y felicidades por su programa. Muy amable. Muchas gracias.